Entonces, la clase de hoy lo que vamos a hacer es ver la motivación de la estadística. Entonces, lo que vamos a hacer es ver un poco de la importancia que tiene la estadística. Vamos a ver los usos que tiene, la historia de la misma, y eso básicamente vamos a ver la clase de hoy. Luego vamos a hablar de los temas del curso. Entonces, vamos a dar una introducción. Y tenemos aquí estas dos frases que quiero que lean y vamos a comentarlas. Entonces, por favor, Juan Calderón, ¿puede leerla? ¿Puede leer la frase? La estadística es la ciencia que explica como si tú te comes 2 hamburguesas y yo ninguna, nos hemos comido una cada uno por término medio. ¿Qué opina de esa frase? Pues sí, o sea, creo que hace referencia al promedio porque, o sea, es el problema del promedio, a veces no explica exactamente lo que pasó, sino que es como una aseveración. Exacto, me gusta, Juan, lo que me dice. Steven, por favor, lea la segunda frase y vamos a comentarla también. Dice, si un hombre tiene la cabeza en un horno y los pies en una nevera, su cuerpo estará a temperatura media ideal. Bernard Shaw. ¿Qué opina de eso, Steven? Pues, que no, o sea, no entiendo bien, no le entiendo bien, no sabría decirle una conclusión mía. Si un hombre tiene la cabeza en un horno. Está bien, Steven, no hay problema. Marcos, tal vez nos puede decir usted qué opina de la frase, de la segunda frase. Es una frase muy profunda que Okay. trata de referirse acerca de que si en sí cada parte de nuestro cuerpo va a tener cierta temperatura en conjunto, en su totalidad podemos llegar a un equilibrio, a pesar de que un extremo esté muy acercado hacia el calor y el otro hacia el frío, pero en conjunto todo forma un equilibrio y por eso es una temperatura media ideal. Listo, Marcos, muchas gracias. En realidad, la idea de estas frases se apegan mucho más a lo que nos comentaba Juan, aunque estoy de acuerdo con los comentarios que escuché después, porque es absurdo pensar que si una persona tiene la cabeza en el horno y los pies congelándose, esté bien. Es imposible que esté bien una persona en ese estado, ¿no es cierto? Pero el problema, y es lo que nos decía Juan, el problema que tenemos cuando realizamos un promedio es eso, ¿no? O sea, el promedio lo que tiene la intención es darnos qué pasa en general. Entonces va a omitir siempre los casos extremos. Todo lo que se salga un poco de lo atípico va a quedar un poco oscurecido o no tan bien representado cuando nosotros consideremos un promedio. ¿Y por qué estas dos frases? La estadística lamentablemente en momentos tiene muy mala fama y no se confía en esos resultados. Por eso, porque si yo tengo un dato y digo, ya tengo 2 hamburguesas, entonces en promedio los dos comieron y están todos bien. Y no es cierto, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros presentamos datos de estadística o resultados, o cuando nosotros escuchamos un informe, tenemos que tener en cuenta siempre el contexto del cual viene y qué es lo que nos quiere decir, porque si no podemos llegar a conclusiones cerradas. Por ejemplo, México es un país, como todos en el mundo, la verdad no creo que ninguno esté bien después de la pandemia, que ha tenido muchos problemas y le ha afectado la crisis, como a todos. Entonces, decía un periodista que lo que está pasando ahora, o lo que tal vez pase, y lo que contaba un político es que, no, pero después de esta pandemia lo que va a pasar, perdón, lo que va a pasar es que se va a reducir la brecha. ¿Cuál es la brecha? La brecha es la distancia, o sea, qué tanta distancia o diferencia hay entre, no se preocupen, Michelle, qué distancia hay entre los ricos y los pobres. Entonces, si se disminuye la brecha, en principio quiere decir que todos están, es bueno porque están todos más, son más similares, ¿no es cierto? Tienen las mismas condiciones.
Entonces, pero eso no es cierto, porque si es que la brecha se disminuye, puede decir que todos simplemente son más pobres. Y eso no es bueno, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que tenemos, los datos de estadística tienen que manejarse con cuidado y entendiendo en el contexto en el que estamos trabajando. También, otro ejemplo más cercano, aquí en Ecuador, en Guayaquil, en la época en la que no había pruebas, en realidad había muy poquitos casos. Entonces uno, si se pone a ver solo los datos sin entender de dónde salen, podría decir, no, en realidad estamos muy bien, tenemos 30 casos. Pero lo que estaba pasando en realidad era que no se estaba midiendo. Entonces, si uno no toma en cuenta el contexto del cual vienen los datos, o cómo se tomó una muestra, o cómo se hicieron las cosas, podemos llegar a conclusiones erradas. Entonces, esa es la primera cosa que tenemos que tener presente. Entonces, vamos a ver algunas cosas con las que podemos hacer con estadística. Tal vez si es que Kenneth nos quiere decir qué cree que se puede hacer con estadística o para qué sirve. Kenneth. A ver, sí, disculpe. A Cuéntame. ver, con estadística, pues, o sea, se podría, digamos, en el caso de, por ejemplo, en el caso del coronavirus, ¿no? Entonces, a través de, o sea, de las estadísticas, más o menos de cómo se van dando o sea, el aumento de casos, se podrían tomar respecto a ello medidas que puedan frenar. Sí, eso. Sí, está muy bien. Miguel, tal vez nos quiere contar usted en qué cree que se puede usar la estadística. Podría utilizarse al momento de pagar a los trabajadores, distribuir la plata a cada uno conforme el puesto y ocupación que tenga. Creo yo. Más o menos. Porque eso sería solo dividir, ¿no? Si es que a todos les vamos a asignar lo mismo. Si vamos a tener más condiciones, tal vez el predecir cuánto le voy a pagar a cada trabajador en función de lo que voy a ganar, eso es más estadística. Pero sí, tiene bastante sentido. A ver, Iván, ¿qué tal si nos comenta usted finalmente en qué cree que puede usar, en qué cree que se usa la estadística? ¿O un ejemplo donde se usa la estadística? Bueno, más que nada para controlar Iván los... Moreira, Iván Cuello. Ah, sí, cierto. Bien dicho. Estoy en orden de lista, entonces eso creo que ayuda bastante a que se ubique. Bueno, ya. Bueno, como estaba mencionando, podría darse el caso de usando la estadística para controlar más que nada las fluctuaciones que presenta una empresa en términos de, yo qué sé, sus salarios, sus ingresos, etcétera, etcétera. Ya, me parece genial. Muy buen ejemplo. Muchas gracias a los tres. ¿Quién es Miguel Iván? Entonces, sí, efectivamente, hay varias cosas que se pueden hacer con estadística. La primera cosa que podemos hacer es una descripción de los datos. ¿Por qué una descripción de los datos? En este punto histórico tenemos una cantidad de datos a disposición bastante amplia. En realidad, más bien el problema que tenemos es para poder manejarla, porque son millones de datos que se tienen cada minuto incluso, y cómo interpretarlos. Entonces, si es que ahora en Twitter aparece más personas que quieren jugar Pokémon Go o alguna cosa de esas, ¿eso qué quiere decir con respecto al país? ¿Me representa algo? ¿No representa algo? ¿Esa información sirve? ¿Puedo dar predicciones económicas? ¿Puedo decir que entonces es más visible ese evento, entonces me voy a dedicar a vender camisetas con el logo de Pokémon Go porque con eso me voy a hacer plata? O más bien puede ser que pasó algo en ese momento particular y no es nada que vaya a permanecer en el tiempo. Entonces, ¿cómo describimos esos datos? ¿Qué representa? ¿Cómo los entendemos? Es uno de los problemas que va a resolver la estadística. Otro es el análisis de muestras. Como ustedes han podido ver en las noticias, por muchas razones no es factible evaluar a toda la población. Si yo soy una empresa que vende un cierto tipo de camiseta, me va a interesar hacer un estudio de toda la población y ver cuál es el color favorito de todos para yo vender en ese color y con eso asegurarme mayores ventas. Por supuesto, un estudio con esas intenciones sería fantástico, pero sería extremadamente caro. Entonces, no se hace eso si no se toma una muestra
de un grupo que represente a mi población objetivo y con eso yo digo, ya, de este grupo de personas, me dijeron que el rojo es su color favorito, entonces por ahí voy a empezar mi negocio. Entonces, todo el análisis de cómo construir la muestra, cómo desarrollarla y qué implica, es uno de los problemas que resuelve la estadística. Y es fundamental porque les digo, por costos o por capacidad de quien esté realizando el proceso, es imposible trabajar con toda la población. Vimos esto otra vez, la pandemia me da muchos ejemplos para trabajar. Países como Corea del Sur tuvieron su éxito en manejar bien la pandemia porque lo que pudieron hacer es tomar pruebas a una porción muy grande de la población. Detectaron quién estaba infectado, los aislaron y estuvo todo bien. En países como Ecuador, por ejemplo, no tuvimos esa habilidad de tomar pruebas a mucha gente y eso hizo que los contagios se extiendan a más personas. Entonces, el hecho de tomar una muestra, cómo analizarla, cuándo se puede hacer, cuándo no, es lo que genera muchos resultados y se usa en general siempre. En la constatación de hipótesis, cuando yo estoy trabajando y estoy en una empresa, puedo tener como hipótesis que a toda la gente le gusta comer papas fritas, por ejemplo. Entonces yo puedo hacer un análisis o un estudio para determinar si eso es cierto y en base a eso dirigir mi mercado. Entonces la constatación de hipótesis o el gobierno puede decir, yo creo que ya todos están sanos. Puede ser una hipótesis y lo que yo voy a hacer mediante una prueba, mis datos y análisis es verificar si es que eso es cierto o no. Por supuesto, cuando yo hago este tipo de constatación de hipótesis voy a tener un intervalo o un nivel de error. Entonces, eso siempre lo tengo que tener presente cuando esté realizando mis análisis. Por ejemplo, yo puedo tener como hipótesis que siempre cuando compro arroz, 1 kilo de arroz me viene 1 kilo de arroz, 1000 gramos. Y eso en realidad las empresas y todos tienen un nivel de error dependiendo de la empresa y del producto más o menos pequeño, porque puede ser que a veces se vaya, no sé, 10 gramos más o 10 gramos menos, que dentro del kilo no generan impacto y el usuario en realidad ni siquiera siente la diferencia. Pero si hubiera una diferencia de medio kilo más o medio kilo menos, ahí sí sería un problema. Entonces, todas estas cosas las vamos a aprender durante el curso y es de los problemas que resuelve la estadística. Finalmente, bueno, la medición de relaciones también. Y el que más me gusta a mí contarles es el de la predicción. Se hacen dos cosas diferentes. La una es, en base a datos que yo tengo, quiero predecir el futuro. Y eso es lo que aprendí en mi maestría y lo que se hace sobre todo en bolsa. La gente que quiere invertir en bolsa ve acciones o ve divisas y lo que hace es predecir o tratar de predecir lo que va a pasar en el futuro y en base a eso tener un ingreso o una ganancia. Entonces, por ejemplo, yo invierto ahora en la compañía de uno de ustedes que está ahora dedicada a hacer, no sé, vender cierto producto. Bien, invierto en ustedes ahora porque veo que el producto es bueno y yo sé que en 10 años su compañía va a valer 1000 veces más y yo voy a ganar mucho dinero con eso. Entonces, en bolsa se hace exactamente se hace eso, por ejemplo, dicen, bueno, voy a comprar petróleo ahora porque yo sé que en el futuro va a valer mucho más, o oro. También hay otro tipo de cosas que se pueden hacer que es al revés, que son apuestas, que se llaman opciones, que dicen, yo creo que en realidad el petróleo va a bajar $10 en los próximos 15 días. Entonces yo pongo esa apuesta en el mercado, alguien la compra y dice, yo juego esa apuesta contigo. Entonces si yo gano, si efectivamente en 10 días el petróleo baja $10, yo voy a obtener una cierta cantidad de dinero y si no, la otra persona gana dinero. Todas esas cosas se pueden hacer y en bolsa en realidad pasan cosas súper interesantes. Por ejemplo, ustedes saben que si ponen el dinero en un banco y lo ponen a un cierto plazo, lo que hace el banco es usar ese dinero para invertirlo en otro lado y por eso a ustedes después de 3 meses les dan una cierta ganancia.
¿qué es el interés, ¿no es cierto? O si no hacen nada, si ponen el dinero en una cuenta de banco, cada año les dan depende del banco, una cooperativa, les dan un tipo de, un interés, ¿no es cierto? Entonces, por tener su dinero ahí, les van a dar un interés, que puede ser chiquito o grande, pero ustedes ganan dinero por tenerlo en el banco. Ahora, o si ustedes le prestan dinero a alguien, el hecho de prestar dinero y que otra persona lo use tiene un coste y un valor. Entonces, cuando esa persona les devuelve el dinero, les va a devolver con un interés que es lo que se ganó por ese préstamo, ¿no es cierto? Así funciona todo. O si alguien nos presta dinero a nosotros, vamos a tener que pagar un poco más por el dinero que nos dieron. ¿Por qué? Porque el dinero vale más ahora que en el futuro. De eso podemos conversar. Les insisto, me fascina el tema. Entonces, les quería finalizar contando que eso es como funciona normalmente. Y hay niveles de riesgo cuando uno hace eso. Por ejemplo, cuando alguien le presta dinero al Ecuador, como el Ecuador, hay veces que ha dicho, no voy a pagar mi deuda, o está muy endeudado, o tiene, bueno, todos los problemas que ustedes han visto en las noticias. A la gente no le gusta prestarle dinero al Ecuador por esa clase de cosas. Entonces dice, bueno, ya, me voy a arriesgar. ¿Por qué me arriesgo? Porque puede ser que no me pague. Entonces me arriesgo a prestarle al Ecuador, pero me va a dar un nivel de interés bastante alto. ¿Ya? Así funciona el mercado. Entonces, hay países que son tan estables y tienen todo tan ordenado que en realidad funciona al revés, que cuando estaba aprendiendo la maestría me parecía increíble. En realidad, en Alemania, por ejemplo, cuando uno le presta dinero a Alemania, uno no gana interés, sino uno pierde dinero. O sea, en realidad tiene un interés negativo. ¿Por qué pasa esto? Porque puede ser que una persona, y por qué alguien va a querer hacer un negocio así, es porque puede ser que uno esté en un país que sea muy inestable o que no haya confianza o no sé, un montón de cosas, entonces le pone su dinero en Alemania porque sabe que el dinero en Alemania va a estar seguro y va a estar bien. Bueno, entonces todo eso, cómo se hacen todos esos negocios, cómo predecir qué hacer y qué no hacer, se puede hacer con probabilidades y con estadística. También, entonces, bueno, al final les tengo un ejemplo de eso. Entonces, no sé si alguien tiene un comentario o alguna cosita que quiera contar antes de seguir, tal vez. Listo, estamos de acuerdo. Entonces, ¿de dónde nace esto de la estadística? Pues del azar. Esto empieza con el astrágalo de oveja, que es ese huesito que ven ustedes ahí. Perdón. Es un huesito de la oveja. No me pregunten en qué parte. No tengo idea. Pero tiene la forma de un dado, como se pueden dar cuenta. Entonces, es de los primeros indicios que se tiene del azar. Se han encontrado. Me dice David que no me escucha. ¿Me puede alguien alzar la manito y decirme si sí me escuchan, por favor? Sí se le escucha, profe. Muchas gracias, Sí, Miguel. profe, sí se escucha. Muchas gracias, Mateo. Si en algún... Entonces, lo que han encontrado arqueólogos son estos astrágalos de oveja marcados, como nosotros tenemos marcado el dado, ¿no es cierto? Entonces, lo que se concluye es que se usaba estos pedacitos estos huesos para hacer algún tipo de juego de azar. Incluso, tenemos aquí una pintura que nos indica que los dados aparecen en el 3000 antes de Cristo. Ya la gente, sin entender muy bien qué implicaba esto, se dedicaba a tipos de juegos de azar. En las civilizaciones antiguas, el azar se explicaba mediante la voluntad divina. Los oráculos, sacerdotes o pitonisas de Grecia y Roma utilizaban la configuración resultante de tirar 4 dados para predecir el futuro y revelar la voluntad favorable o desfavorable de los dioses. ¿Eso qué quiere decir? Siempre hemos tenido la duda de eso, de manejar el futuro, la incertidumbre de cómo manejarnos en cierto aspecto.
problemas que tal vez han tenido ustedes, le termino o no, cojo esa materia o no, me boto de la materia o no, no sé, o sea, cosas simples. Y el hecho de predecir el futuro, de tratar de, en alguna manera, tener control sobre esta clase de eventos, ha sido una preocupación no de ahora, sino de civilizaciones desde hace 3000 años antes de Cristo. Entonces se buscaba resolver estos problemas mediante el azar. Vamos a seguir. Entonces, luego llegamos al Renacimiento y noten que en el punto anterior teníamos oráculos, diosas, entonces cómo predecíamos o cómo el azar se identificaba era como algo divino. Entonces, era Dios, bueno, los dioses que nos decían cómo se comportaba y nos ayudaban a decir qué iba a pasar en el futuro. Y es el Dios que me da buena ventura para mi, se me fue la palabra, para mi empresa o para lo que voy a tratar de hacer o no. Ya en el Renacimiento las cosas cambian porque el Renacimiento supuso un nuevo enfoque global de la concepción del mundo e indujo una observación cualitativamente distinta de muchos fenómenos naturales. En concreto, el abandono progresivo de explicaciones teológicas conduce a una reconsideración de los experimentos aleatorios y los matemáticos italianos de comienzo del siglo XVI. Entonces, en el Renacimiento ya entendemos que no es solo Dios o que tal vez ni existe, sino que podemos explicar las cosas de manera diferente o existe una explicación diferente a estos eventos. Entonces, el azar se empieza a entender no como algo divino, sino como algo un poco más concreto. No es mi intención evangelizarlos o no evangelizarlos de ninguna manera, pero bueno. Entonces, eso empieza a pasar en el Renacimiento y tenemos casos como el de Cardano. Cardano en 1526 establece, por condiciones de simetría, la equiprobabilidad de aparición de caras de un dado a largo plazo. Entonces, esto en realidad es un descubrimiento que para nosotros en este punto puede ser evidente, que si yo lanzo un dado, todos los números tienen la misma probabilidad de aparecer, cualquiera de los números de los dados, pero en esta época no era necesariamente eso conocido, ¿no es cierto? En realidad vamos a ver por qué eso sucede y todos los detalles más adelante en el curso, pero fue Cardano el que empezó a organizar estas ideas y darnos cuenta que si empiezo a lanzar un dado y solo lo lanzo 10 veces, puede ser que nunca haya salido el 6, pero en realidad la probabilidad de que salga el 6 es la misma que la de todos los otros números, ¿sí? Luego tenemos a Galileo, que vivió del 1564 a 1642, el cual responde a un jugador que le preguntó por qué es más difícil obtener 9 tiros de 3 dados que el 10. Esa es otra cosa que vamos a ver durante el curso. Entonces, las combinaciones. ¿Por qué, por ejemplo, cuando jugamos, no sé si ustedes han jugado parqués, o cuando lanzan 2 dados, que es lo mismo, ¿por qué es más probable que salga un 7 que un 10? Y es porque las formas de sumar un 7 son más que de sumar un 10. Todo eso lo vamos a ver durante el curso. Y Galileo fue el que lo dijo en un inicio. Todas estas clases de preguntas, si ustedes se ponen a ver, son de jugadores, ¿no? Y vamos a ver que en realidad se dice que el desarrollo del análisis matemático de los juegos de azar se produce lentamente durante los siglos XVI y XVII, pero algunos autores consideran que el origen del cálculo de probabilidades es resultado de la resolución de un problema resuelto por el caballero de Merret. ¿Quiénes resuelven el problema? Pascal y Fermat, en 1654. Entonces, lo que sucedía es que en Francia, en un punto de la historia, era ilegal todos los juegos de azar, como
jugar a los casinos en el Ecuador ahora. Entonces era ilegal hacer eso, entonces lo hacían escondidas. Pero había mucha gente que le gustaba mucho el azar. Entonces, había momentos que estaban jugando, tranquilos, terminaban la partida, alguien ganaba y se acabó. Pero había otras ocasiones en las que estaban jugando y tenían que salir huyendo para que no los apresen. Entonces, el caballero de Merré, en realidad le pide a Pascal y Fermat que resuelva un problema, que dice, un jugador, ¿cómo debería repartirse el dinero de la apuesta depositada en la mesa si los jugadores se vieron obligados, presumiblemente por la policía, a finalizar la partida sin que existiera un ganador? Entonces, ¿qué es esto? Dada las cartas que ya habían salido y las cartas que tenía cada uno en la mano, predecir quién iba a ganar el juego. Entonces, este es un problema que resuelve Pascal y Fermat y que se puede decir que es el origen del cálculo de probabilidades, el azar y las apuestas. Un inicio jocoso, yo considero, no sé. Tenemos aquí una pintura de David Tinier, que vivió del 1610 al 1660, se llama el interior del cabaret, una partida de cartas. Entonces pueden notar que en ese punto de la historia, todos estos juegos de azar y la apuesta era bastante importante para un grupo de personas y decimos tal vez el inicio de las probabilidades. Bueno, después tenemos aportes como el de Newton. La teoría de Newton, por supuesto, en física, ustedes ya lo vieron en física, toda la relevancia que tiene eso. Pero durante el siglo XVIII, el cálculo de probabilidades se extiende a problemas físicos y actuariales, a seguros marítimos. La actuaría, que no les conté en un punto, es una de las aplicaciones de la estadística. La actuaría lo que hace es definir cuál es la prima o lo que yo debo cobrar para que en una determinada emergencia yo pueda cubrir un daño. Por ejemplo, en esta época se hacían seguros marítimos. ¿Por qué? Porque había piratas, ¿no es cierto? Entonces, se contrataban seguros de tal manera que si había piratas o había algún problema, se pagara ese riesgo. Ahora lo que tal vez ustedes tienen más familiaridad con eso es lo que se les cuenta a todos los trabajadores fijos o, no sé, regulares. Se les descuenta un porcentaje del sueldo para que cuando se jubilen puedan recibir ese ingreso. O si tienen un seguro en una casa o de un carro, para que si se roba les devuelvan el carro o un porcentaje. O si tienen un seguro de salud, para que si se enferman cubran ese costo. Entonces, ¿cómo determinar el costo que se debe cobrar mensualmente para que cubra y la empresa aseguradora no quiebre? Y todos esos cálculos, eso es la actuaría. Y en esta época se usaba, como les digo, para el seguro de barcos. Entonces, la obra de Newton, que vivió del 1642 al 1727, constituyó la mayor revolución científica del siglo XVII y XVIII, y su influencia en la evolución de la ciencia física es ampliamente conocida. En astronomía, Newton no solamente explicó las leyes de Kepler por el principio de gravitación universal, sino que estableció un modelo global para estudiar las relaciones entre los cuerpos estelares. Entonces, en matemática contribuyó con Leibniz a la creación del cálculo diferencial, la integral. Y esto, el hecho de tener el cálculo, permitió ordenar y formalizar muchos de los aspectos, muchas gracias, Joel, muchos de los aspectos que tenía la estadística, que en un punto se entendía solo como esto del azar y bueno, no sé cuánto, pero se formalizó mucho de la probabilidad con Newton. Luego tenemos Bernoulli, me emociona Bernoulli, del 1700 al 1782. Bernoulli proporciona
la primera solución del problema para estimar una cantidad desconocida a partir de un conjunto de mediciones que, por el error experimental, presentan variabilidad. Entonces es Bernoulli el que hace la solución de este problema, que es lo que les comentaba a ustedes con este asunto del arroz o, bueno, el azúcar, lo que quieran, que siempre hay un intervalo de error que podemos tener, ¿no es cierto? Entonces Bernoulli dice, bueno, ¿cómo determinamos eso? ¿Cómo vemos el error que tenemos? ¿Y cómo podemos reducirlo una vez que tenemos esos datos? Entonces es Bernoulli. ¿Quién se dedica a eso? También les quería contar de Pierre Simon, Marqués de Laplace, 1742-1827. Él fue el que introdujo la primera definición explícita de probabilidad y se desarrolló la ley normal como modelo para describir la variabilidad de los errores de medida. También se planteó el problema de predecir una variable conociendo los valores de otras relacionadas con ella, y formuló y estimuló el primer modelo explicativo estadístico. Entonces, ya en este punto teníamos cálculo, teníamos probabilidad, ya sabíamos qué era, determinábamos que no es necesariamente el azar, o sea, ya estudiábamos cómo funciona esto del azar. Y luego de eso el crecimiento es bastante rápido. Tenemos aportes como el de Legendre y Gauss, que es el método de mínimos cuadrados, que tal vez vieron en álgebra lineal o no, quién sabe, pero la idea del método de mínimos cuadrados es, yo tengo una nube de datos, como pueden ver ahí, tengo un conjunto de datos, y yo lo que quiero es diseñar un modelo. ¿Cuál es mi intención de un modelo? Es decir, saber qué va a pasar en cualquiera de las en cualquiera de los puntos en los que no tengo observaciones. Es decir, si usamos este gráfico como referencia, yo sé que al 1, a ver, uno fácil. Yo sé que al 5 le corresponde el 15, ¿ya? Pero no sé a qué le corresponde el 6, porque no hice esa evaluación. Digamos que estoy en un laboratorio de física que ustedes han ido e hicimos un conjunto de observaciones, cada 10 minutos o cada hora, por ejemplo. Entonces, eso me dio esa nube de puntos. Ahora, yo lo que quiero saber es qué pasó cada media hora, por ejemplo, porque tengo un interés de ver cómo se comporta la placa, las bacterias o lo que sea que esté analizando, pero no me puedo poner a hacer siempre mediciones, ¿no es cierto? Es el mismo problema de hacer un censo, ¿no? Es demasiado costoso, demasiado caro o demanda mucho, o es físicamente imposible. Entonces, lo que queremos hacer es un modelo que me describa esos datos en general. Entonces, cuando hay cierto tipo de condiciones, o si no, el primer modelo que siempre podemos hacer, el más sencillo, el más elemental, es una recta, ¿no es cierto? Ese es el modelo más simple, la función más sencilla que aprendieron cuando estaban aprendiendo funciones en el prepo ya hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo construimos una recta que represente de mejor manera nuestros datos? Ese es el problema de mínimos cuadrados, es cómo construyo esa recta. Eso lo resuelve, como les decía, Legendre y Gauss. ¿Y cuál es la lógica que tiene este sistema, este método, perdón? Es buscar una recta que tenga el menor error entre la distancia que existe entre la recta y el punto, ¿no es cierto? Entonces, sí, eso no les voy a poder dibujar ahorita, lamentablemente. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, esa recta no toca ninguno de los puntos, pero si hacemos líneas perpendiculares desde el punto de la recta, esa es la recta que genera el menor error, donde el error es la suma de esas distancias. Y el método de mínimos cuadrados es porque el error se mide como el cuadrado de esas distancias. Entonces fue Legendre y Gauss los que hicieron esto. Y bueno, después llegamos ya al siglo XIX y ahorita ya en el XXI, donde la estadística se usa en muchos aspectos. Ahora, en un punto teníamos problema para tener datos, como les decía,
Ahora eso ya no es un inconveniente, tenemos muchos datos y en realidad por eso hay nacimiento del Big Data, que son gran cantidad de datos, manejo de grandes cantidades de datos. Tenemos Machine Learning, que es el aprendizaje de la computadora o el aprendizaje artificial. Se hacen cosas con pocos datos como el Bootstrap, se hacen, no sé, se hacen cosas increíbles. Y todo eso se hace con una base de datos. Toda la intención siempre es entender lo que está sucediendo, descubrir nuevas tendencias o encontrar oportunidades o también tener cuidado y desmentir cosas que no son. Entonces, todo eso se hace ahora y creo que en realidad en todos los ámbitos y en todos los trabajos se usa estadística ya. La primera cosa que les van a pedir siempre es haga una tabla con los datos, vea cómo estamos trabajando. Ustedes, ya les pregunto, veamos en una empresa si estamos produciendo lo suficiente o no, cómo se está comportando, hagamos un simple histograma, o no sé, o queremos ver si es que nuestros clientes están contentos con nuestro producto. Vamos a hacer una encuesta, cómo evaluamos la encuesta, qué preguntas hacemos, fueron relevantes, no, todo eso. Entonces, esa es la belleza de la estadística.